La información es urgente. Esto está pasando ahora en vivo en Nueva York tras las declaraciones de Donald Trump. Las primeras movilizaciones. Trump acaba de decir, si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Y automáticamente en muchas ciudades se empiezan a registrar este tipo de movilizaciones. Esto es en la ciudad de Nueva York, con la policía en el lugar, con varios jóvenes llevando adelante una movilización. La policía que ya explicó que sale a la calle con bicicletas para ir de a poco tratando de correr a la gente sin presentar hechos de violencia. Por eso ven ustedes a los policías en la primera línea con las bicicletas en alguna calle de Nueva York. Fíjense cómo la propia policía va rodeando a los manifestantes que han salido con pancartas a repudiar los dichos de Donald Trump. Y hay una suerte de corralito que se va generando para ir tratando de sacar a los manifestantes. Pero esto se está registrando en ciudades de las más importantes de los Estados Unidos. Son las primeras imágenes que nos llegan. Ya vamos a tomar contacto rápidamente con Adrián Sack. Esto es en vivo. Son imágenes de señales que vamos recibiendo con las primeras manifestaciones en contra de las declaraciones de Donald Trump. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y se están dando también manifestaciones anti-Trump en Filadelfia, un lugar clave en términos electorales para Estados Unidos, y también en la costa oeste, donde, a diferencia de años anteriores, el Partido Demócrata ha concentrado un gran caudal de votos en estados como el de California. Estas imágenes que estamos viendo efectivamente son en New York, pero hay imágenes bastante similares en otros estados de Norteamérica, donde la gente salió básicamente a repudiar que Trump no reconozca la victoria, por lo menos hasta ahora, hasta donde se pudo contar en Estados Unidos, de Joe Biden, el candidato demócrata. Y esto tiene que ver con la situación social que estamos viviendo en Estados Unidos. Estamos recobrando ahí el contacto con una cámara de A24 en esta transmisión especial con tensión y fuerte rechazo a los dichos del por ahora presidente de los Estados Unidos. Hay que seguir de cerca qué es lo que vaya a pasar. Hay mucha gente en las calles y esto era algo que veníamos contando, que veníamos anticipando. Era bastante previsible tras las declaraciones del propio Donald Trump, que ahora vamos a analizar y vamos a reiterar. La gente se volcó a las calles en un fuerte rechazo y la propia policía, con una orden de tratar de mantener la situación lo más pacífica posible, va alejando lentamente y va corriendo hacia la gente, hacia lugares quizás más abiertos. Fíjense que van a ver mucha policía con bicicleta, esto que estamos marcando. Las bicicletas sirven y reemplazan a los escudos. Incluso fíjense el vallado que utiliza la propia policía para ir corriendo a la gente, ordenando a la gente para que no se generen disturbios. Pero fíjense cómo avanza la marea humana de gente, posiblemente buscando algún lugar emblemático. Sí, hay alguna desprolijidad en vivo, producto de la tensión. Estamos tratando de recobrar ya contacto con nuestro equipo allí. Reiteramos, imágenes en vivo que estamos recibiendo desde Nueva York, policías de un lado, manifestantes del otro. Algunos policías ya van caminando con una decisión un poco más concreta, incluso con palos en la mano. Sí, ya estamos con la cámara del lado justamente donde está la propia policía. Manifestantes con banderas, con pancartas. Muchos jóvenes que se han volcado a las calles tras las declaraciones de Donald Trump. Reiteramos, Ezequiel, si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Dame un minutito. ¿Qué está pasando con el equipo de A24 allí en el lugar? Porque se ve por momentos cierta desprolijidad y esto tiene que ver obviamente con la tensión que se vive allí en el lugar. Hay manifestantes de un lado, manifestantes del otro y la propia policía se quiere en el lugar. Así es, Facundo, hay incidentes en Manhattan, en el epicentro del corazón financiero del mundo. Hay incidentes, parece que, según están reportando allí desde New York, salieron a la calle masivamente, se fueron contagiando por redes sociales y hoy en lugares centrales, cerca del Central Park,
Allí estamos viendo en el epicentro de Manhattan, también cercano a donde estaba el World Trade Center. Hay manifestaciones en las calles. La policía tuvo que hacer varios vallados intentando que no se desmadre la cuestión. Todavía no hay reportados gente que haya sido presa. Que hay banderas que habitualmente se suelen ver en las distintas manifestaciones, sobre todo de la clase más joven, ¿sí? De los jóvenes que se han volcado a las calles y que ya han dicho y se han volcado rápidamente a plantear quizás una cercanía más con la agenda que plantó el propio Biden. Ahora sí vamos a tomar contacto con Adrián Sack. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Así es, en Nueva York ya sería la segunda noche de incidentes. Ayer hubo 50 arrestados en total en protestas asociadas justamente con la lentitud del escrutinio y con la falta de voluntad por parte del presidente Donald Trump, que ya había anticipado que no aceptaría, digamos, un resultado adverso y que pelearía mediante acciones legales el escrutinio. El resultado que está dando, que ya ayer se insinuaba en favor de Biden y que ahora se está consolidando de a poco, ¿no? Porque en las últimas horas estuvimos viendo, por ejemplo, en el estado de Georgia, donde él llevaba una ventaja de 7 puntos, acortarse a apenas 0.1 de diferencia y en cualquier momento a darse vuelta en favor de Joe Biden. Esto fue admitido por el propio Donald Trump en la conferencia de prensa que recién mencionabas, en la que dijo que había que diferenciar entre votos legales e ilegales. Y bueno, por esa razón justamente es que los ánimos se crisparon en distintas ciudades de los Estados Unidos. También en Carolina del Norte hay incidentes, en la costa oeste, en Portland, también se están registrando algunos incidentes que tienen que ver justamente con manifestantes que protestan contra esta decisión de Donald Trump de estirar el resultado y de pretender quedarse en el poder, porque también el mismo Donald Trump, y antes lo había anticipado el comité de campaña republicano, dijeron que mañana viernes, tan pronto como mañana viernes, iban a anunciar la victoria de Donald Trump en las elecciones a pesar de los resultados que estamos conociendo. Esto es porque justamente Donald Trump no quiere reconocer los votos por correo que según él llegaron más tarde y de manera irregular y que están revirtiendo los resultados que en un principio se estaban dando, ¿no? Que estaban el mismo martes a la noche, el día de las elecciones, había euforia en la Casa Blanca por los resultados obtenidos en Florida y los primeros que se empezaban a ver en distintos estados hasta que llegaron los resultados de Arizona, ¿no? Claro, déjame volver hasta ese momento. Déjame, Adri, volver y ahora analizamos cuáles son los estados que están pendientes y en minutos. Sí, aquí en los estudios de 4 días, la presencia del embajador Diego Guelar con nosotros. Va a ser un placer poder analizar, por supuesto, lo que está sucediendo no solamente en los Estados Unidos. Quiero tener una mirada más global, los liderazgos del mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en relación a la relación de Argentina con Rusia? ¿Por qué hay un silencio de China? Lugar que obviamente el embajador conoce muy bien. Así que en instantes me acerco y charlamos con el embajador Diego Guelar. Vuelvo a las imágenes de Estados Unidos. Ahí Ezequiel tiene datos de último momento de lo que está pasando allí en Manhattan. Ezequiel. Facundo, se descontrola la situación, según cuentan los medios allí en New York. Hay centenares de personas en el centro de Manhattan, en pleno New York, protestando tras las declaraciones de Trump. Inclusive hay un grupo, acá no lo tenemos en imágenes, Facu, que me están contando que se fue donde están las Trump Towers, ahí cerca de la esquina de Broadway. La concentración es hacia las emblemáticas Trump Towers. Había una parte de la concentración yendo a los Trump Towers y otra parte, me contaban, en la parte donde estaba el World Trade Center en Manhattan, más al sur, podríamos decirlo. Dijo Donald Trump, nadie nos va a sacar la democracia ahora o nunca. Es decir, como cuenta Adrián Sack, desde Washington, desde el centro del poder de los Estados Unidos, ha sido muy fuerte la estrategia de Donald Trump en plantear justamente una estrategia que va a ir por la vía legal, que hay que ver cuánto tiempo dura, hay que ver qué resultado tiene y hay que ver qué incidencia tiene también en lo que está pasando en Nueva York y en distintas ciudades. Adrián, vos reportabas también que había incidentes en otro tipo de ciudades más allá de Manhattan, ¿no? Sí, te estaba hablando de Portland,
en el estado de Oregon, esto es en la costa oeste, también en Raleigh, en Carolina del Norte. Y bueno, aquí en Washington estamos viendo qué puede llegar a pasar porque, como hemos mostrado en días anteriores, han tapiado absolutamente todas las vidrieras, los negocios. Recién estuve con algunos de los manifestantes que se estaban expresando de manera pacífica. Así empiezan muchas veces algunas de estas protestas, ¿no? Había algunos también pro-Trump que tenían carteles que decían que pedían por parar el escrutinio, que es lo que quiere Donald Trump justamente para llevar adelante su estrategia de diferenciar lo que él considera votos legales, que son los hechos de manera presencial, sí, y votos ilegales, que son los que llegaron por correo y más tarde, que según él fueron manipulados, porque él no puede entender, no puede creer, según lo expresa él mismo, que tengan una tendencia a todos estos votos tan abrumadoramente pro-Biden, pro-demócrata, ¿no? En proporciones enormes. Adrián, recién leía también que hay un clima de mucha tensión en Pensilvania, uno de los 7 estados que todavía tienen que dirimir cuántos votos sacó cada uno. Entre representantes, en realidad, eran veedores demócratas y veedores republicanos que se estuvieron insultando, casi terminó una gresca más importante y que había un clima de mucha tensión allá en Pensilvania, en Filadelfia en concreto, ¿no? Sí, justamente hace minutos nada más en Filadelfia llegaron a un acuerdo para que dejen entrar a los veedores republicanos, aunque también sigue una protesta en pie, hay una demanda en pie en realidad porque no los dejaron ingresar, según denuncian los veedores republicanos, o sea, pro-Trump, en el momento en que habían llegado justamente estos votos por correo, que siguen llegando además, ¿no? Porque en el estado de Pensilvania hay un amparo legal que permite que los votos sigan llegando aún 3 días después de las elecciones. Esto es lo que más ha objetado Donald Trump, incluso desde antes del día de las elecciones, ¿no? Veía venir esto, sospechaba de esto, y bueno, es uno de los argumentos que está esgrimiendo para, no se sabe si impugnar la elección, pero por lo menos sí parcialmente estos votos que van llegando tarde. No está muy claro cuál va a ser el argumento que va a usar Trump para poder justamente legitimar sus reclamos. Pero bueno, en eso estamos esperando. Lo que vimos hasta ahora fue un Donald Trump bastante abatido, ¿no? Se lo veía con un tono muy, muy bajo, más de lo que se lo vio a él incluso en las peores jornadas de la lucha contra el COVID en marzo y abril, cuando daba las conferencias de prensa diarias, donde se sentía muy incómodo, pero esta vez se volvió a sentir incómodo, aunque fue contundente en sus dichos, muy fuertes por tratarse ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos. Muy fuerte fue, Adrián. De que mañana... muy fuerte, fue muy contundente. De que mañana... Y creo que esto es lo que hace volcar a la gente a la calle. Déjame volver un minutito sobre las imágenes de la gente movilizándose en Manhattan, porque ya ahí veo escenas de mucha cantidad de gente. Ahí Ezequiel contaba la información de que hay una gran manifestación frente a las torres Trump en Nueva York, ¿sí? Pareciera ser gente caminando, incluso hay una actitud pacífica por parte de la propia policía, pero bueno, ahí hay un reclamo que tiene que ver con lo que nosotros contábamos recién y que es un reclamo que nace en forma espontánea después de las propias declaraciones de Donald Trump. Lo voy a saludar formalmente al embajador Guelar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿esto era previsible? ¿Un final así, tan convulsionado? Sí, porque primero, si recordamos declaraciones del presidente Trump de hace 3 meses atrás, él claramente decía que no iba a aceptar un resultado negativo, porque eso era solo posible si había fraude. Declaración muy preocupante. Se armó el escenario ahí, ¿no? Claro, además un planteo realmente muy duro en un presidente democrático, con una tradición de elecciones como tiene Estados Unidos, plantear a priori, ni siquiera frente a hechos concretos, que la definición es que lo ganaba o ganaba, ya eran declaraciones muy fuertes, pero yo diría muy relacionados a una quiebra muy profunda. Nosotros que hablamos como un deporte de la grieta en la Argentina, yo creo que más pantomima que realidad. La sociedad argentina no tiene grieta, reclama unidad nacional. En el caso de la sociedad americana hay una grieta muy profunda abajo, entre la gente, hay violencia entre la gente. Entonces, esto es un fenómeno que a mi juicio se vivió 3 veces en toda la historia de Estados Unidos. La Guerra Civil, 1865, entre el norte y el sur, la década del 60, donde coincidió las grandes luchas por los derechos civiles, asesinatos de los 2 hermanos Kennedy, de Martin Luther King, de Malcolm
X combinado con el rechazo a la guerra de Vietnam. Sí, ese proceso de guerra de 10 años de Vietnam. Exacto. Y ahora esto. Y ahora, 60 años después de ese proceso, esto. Y es un elemento muy importante porque vino para quedarse. Yo creo que esto va a terminar con Joe Biden presidente. Pero vino para quedarse el fenómeno, vino para quedarse, por ejemplo, Trump a la política. ¿Usted se imagina? No, yo creo que no. Yo creo que los propios republicanos van a apartar a los presidentes, terminan la tradición americana. Cuando termina. Claro. Pero el Partido Republicano queda muy bien, queda probablemente con el control, todo indica, de la Cámara de Senadores. Con una gran cantidad en la Cámara de Representantes. La mitad de la población. Esta es una grieta del 50%. O sea, la diferencia en votos... Los republicanos obtienen más gobernadores, creo que 27 a 23. Por eso, o sea, quedan muy fuertes. Entonces, el legado, entre comillas, de Donald Trump de producir esta grieta, yo creo que viene para quedarse. Incluso hay un fenómeno muy particular, que es que Trump reclama que en Georgia puede haber fraude, y Georgia tiene un gobernador que es republicano. Entonces, quiere decir que también hay un sector de los republicanos que estarán diciendo o preguntándose, ¿sos más trumpista que republicano? Y es ahí donde por ahí posiblemente se resuelva la elección, encaminándose hacia el propio Biden y que los republicanos esperen 4 años más. Yo creo que él va a intentar todo con acciones para o demorar los conteos o impugnar frente a pequeñas anomalías que siempre ocurren en una elección. Lógico. Donde hay 160, 170 millones de personas votando. Obviamente hay anomalías. Claro. Hacer de una pequeña anomalía una acción legal, pedir una medida cautelar, eventualmente, no sé en este momento cómo es la correlación de las cortes, que son las que primero tienen que resolver en los estados, y eventualmente intentar llegar con un incidente que pueda hasta llevar a la locura de anular una elección con la Corte Suprema. Ahora, embajador, ¿usted cree que es en realidad una locura de Trump de voracidad de poder o es una estrategia coordinada? Es un poco lo que Facu también le planteaba un poco. Una estrategia coordinada de los republicanos para que Biden nazca débil, lo obliguen a ir a negociar todo en el Senado, en la Cámara de Representantes, a nivel de gobernabilidad. Yo creo que la característica de esta presidencia es extra institucional. Es decir, él asaltó el Partido Republicano. El Partido Republicano es el partido... ¿Cómo dice usted, embajador? Trump asaltó el Partido Republicano. O sea, él era un hombre como empresario, como tycoon inmobiliario, apoyaba históricamente las campañas demócratas. O sea, no era republicano. Encontró el espacio, hizo la aventura de presentarse en una elección con candidatos muy débiles, logró con personalidad, con su dato mediático, con los talentos que efectivamente tiene. No se llega a presidente de los Estados Unidos si no se tiene talentos, sin lugar a dudas, no se lo puede menospreciar. Y después lanzó, por supuesto, ya venía antidemócrata. Pero esta característica personal, yo viví muchos años en Washington, en 2 periodos como embajador. Washington tiene los think tanks, los grupos de pensamiento más sofisticados del mundo. Y universidades poderosísimas que tienen una ligación con los partidos políticos. Algunas son estas organizaciones de pensamiento que son bipartidarias, otras son más neutras, otras son de los partidos, pero que tienen una relación con el poder muy estrecha. Él rompió toda esa tradición. Hay hoy, embajador, una columna que publica un colega llamado Nicolás Christoff en el diario El País de España, que lleva como título "Un presidente que sabotea su propio país". ¿Usted coincide con este concepto? Bueno, yo creo que él ha roto todas las tradiciones desde lo que se llamó la doctrina Truman en 1948, que es post Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos viene realizando una muy consistente tarea para ser un líder mundial. Estados Unidos no es un país de péndulo. Nosotros somos pendulares. Entonces arrasamos todo, vamos para una punta, arrasamos todo y vamos para el otro lado. Una nación importante gobierna al centro, no hay péndulo. Y esto se caracterizó en la política americana. Él hizo tabla rasa de tradiciones no solamente internas, salir de la Organización Mundial de la Salud, neutralizar y paralizar la Organización Mundial de Comercio, salir de los acuerdos medioambientales. Sí, el Acuerdo de París, con París. Esa agenda verde, Joe Biden capturó muchos de estos jóvenes que ahí están en la calle. Mostrame las calles de Nueva York, por favor, nuevamente, porque van avanzando. Usted que vivió allí, y lo voy a sumar a Jorge Castro,
que está esta noche con nosotros, que nos está acompañando. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por sumarse a esta transmisión y a 4 días, gracias. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Su primera reflexión, la primera mirada de lo que está sucediendo. Ya hay momentos de cierta tensión en las calles de algunas ciudades. Bueno, aquí estamos con el embajador Guelar analizando un poco la figura de Donald Trump. ¿Usted cree que se va a mantener duro por lo menos todo el tiempo que pueda? Mire, yo creo que Estados Unidos ha comenzado a partir del 3 de noviembre, este martes 3 de noviembre, uno de los periodos más intensamente conflictivos de su historia, solo comparable con el que ocurrió entre 1861 y 1865, en el transcurso de los 4 años de guerra civil norteamericana. Hay que tomar en cuenta un dato estratégico fundamental. El presidente Donald Trump, aplastando todos los pronósticos, ha logrado imponerse en el estado de Florida por una diferencia de 4 puntos. Florida es el 4º estado norteamericano. Ha logrado imponerse en el estado de Texas por una diferencia de 5 puntos y Texas es el 2º estado norteamericano después de California. Ha logrado triunfar en el estado de Ohio, que es uno de los 4 grandes estados industrializados del Medio Oeste, que le dieron el triunfo en el 2016 y lo hizo por una diferencia de 8 puntos. Hay que tomar en cuenta respecto a la personalidad política y a las características de hombre político del presidente Donald Trump, que tiene una extraordinaria capacidad de conexión, sobre todo con los trabajadores industriales de los grandes estados industrializados norteamericanos, que son Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. En los últimos 3 días de la campaña electoral que llevó al 3 de noviembre, en 3 días Trump realizó 14 actos públicos en 5 estados distintos de la Unión. Y esos actos se ocurrieron en su totalidad en los grandes estados industrializados del Medio Oeste norteamericano, en medio de temperaturas frígidas, porque ya ha llegado allí, que es el Medio Oeste, es la zona de Estados Unidos que se encuentra cercana a la frontera con Canadá y por lo tanto a los fríos polares, y fue recibido en cada uno de estos actos por multitudes de 10, 20, 30 mil personas que lo esperaron durante horas a temperaturas frígidas para recibirlo y darle su adhesión. Claro. Este es el fenómeno Trump. Y por lo tanto lo que hay que partir de la base, que está en discusión en Estados Unidos ahora, de ninguna manera se reduce a los aspectos jurídicos o judiciales. Ha comenzado una etapa de intensa conflictividad en la superpotencia mundial que tiene por su consecuencia necesariamente efectos para el resto del sistema mundial. Quiere decir, a ver, Jorge, si lo entendí o lo puedo sintetizar de esta manera, no está haciendo un acting solamente Trump, sino que está interpretando una grieta muy profunda de la cual el embajador Guelar recién hacía referencia. Una grieta que llegó para quedarse y que veremos sucedió en la guerra civil de 1861-1865. Pienso, Jorge, esto que dice, le consulto al embajador, ¿es posible escindir el concepto de una revolución que está comenzando, como plantea Jorge, del concepto de la violencia? No, yo creo que hay un concepto de violencia. Acá hemos visto imágenes anti-Trump, pero yo estoy seguro que están ocurriendo también movilizaciones pro-Trump, anti-Biden, y que vamos a ver en los próximos días enfrentamientos. La policía mediará, tratará de evitarlos, pero esa reacción es muy dura. Pensemos que hace más de 50 años que los 2 partidos, o sea, durante administraciones de cualquiera de los 2 partidos, ha habido una transferencia de puestos de trabajo hacia los márgenes del sistema, por baratura, por impuestos, baratura del trabajo, etc. Por eso la consigna de primero America First, primero América,
caló muy profundamente entre los trabajadores industriales, las pequeñas clases medias que se sintieron muy golpeadas por este esquema de transferir capacidad productiva afuera, empezando por China. Entonces, esto es un hecho, yo lo viví, yo fui becario en Estados Unidos del año 66 al año 68, estamos hablando de la prehistoria, pleno cuestionamiento de esos Vietnam. años convulsionados de la década del 60, ¿no? Exacto. Y ahí el pensamiento yo vivía en las afueras, en un sistema de intercambio de la ciudad de Buffalo, una ciudad industrial en el norte, vecina con Canadá. Y el sentimiento de por qué se iba a Vietnam, por qué se participaba en guerras externas, por qué se defendía a otro, por qué se pagaba por la defensa de Japón o la defensa de Europa, era un sentimiento muy profundo en un sector muy importante de la sociedad, que no había logrado tener representación política. La representación política normalmente quedaba en un moderado del lado republicano o un moderado del lado demócrata. No había de la extrema derecha republicana, no salía un presidente, y tampoco de lo que se llama la izquierda liberal. Entonces, este acuerdo al centro, con una clase trabajadora y de pequeña clase media muy golpeada, produce este cambio. Y yo coincido con lo que dice Jorge, que es una grieta muy profunda, no se va a resolver en esta elección. Jorge, ¿es posible escindir, separar este concepto que usted incorpora esta noche en 4 días de un proceso revolucionario en los Estados Unidos, del concepto que yo planteaba de violencia, la violencia que nosotros por ahí desde este lado del mundo entendemos asociada a un concepto de revolución? Mire, la violencia está implícita en toda situación intensamente conflictiva. La política, dice Max Weber, tiene un intenso olor a azufre, ¿eh? Lo que estamos viendo acá en las calles de Estados Unidos es una crisis política de envergadura, una de las mayores de la historia norteamericana. Y para comprender el fenómeno Trump, lo que hay que advertir es que ha transformado el Partido Republicano. El Partido Republicano, históricamente, era el partido de las élites empresarias de la costa este norteamericana. Y él lo ha transformado en el partido, como ha quedado de relieve tanto en las elecciones de Florida, de Texas y de Ohio, lo ha transformado en el partido de los trabajadores estadounidenses, en el partido de la baja clase media y en el partido creciente de las minorías. Esto es esencialmente la hispana latina, y también este es el fenómeno notable del proceso de la etapa Trump, y también de la comunidad afroamericana. Mire, el siguiente dato, permítame transmitirle, Facundo. En el año 2016, la candidatura de Trump logró atraer el 8% de los votos de la comunidad afroamericana. En esta elección presidencial del 3 de noviembre de 2020, Trump ha atraído el voto de más de 18% del total de los sufragios de la comunidad afroamericana. Y entre los jóvenes, es rarísimo. Entre los jóvenes de 18 a 29 años afroamericanos, el respaldo a Trump ha sido más del 30%. Este es el dato que conviene tomar en cuenta respecto a la actual situación de los Estados Unidos. Bien, ahora tratemos de traer un poquitito la agenda común, si es que existe, entre Argentina y Estados Unidos. Porque, digo, hemos preguntado por estas horas, me incluyo, hemos intentado sintetizar en la pregunta ¿qué le conviene a la Argentina? ¿Biden o Trump? Es una pregunta que por ahí no tiene una respuesta, pero desde este lado del mundo, ¿qué nos conviene que pase allá arriba, en el norte? Yo creo que esta pregunta ocurre en cada elección. Y la realidad es que nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Si nosotros tenemos una tendencia a inventar un Estados Unidos... Usted habló de una fantasía, una fantasía, ¿no? De inventar una China, un Beijing, de inventar una América Latina, a la imagen y semejanza del partido de la tendencia que gobierna, a la que sea en la Argentina. Y en general no coincide con la realidad, es una fantasía argentina. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos transitar con Trump o con Biden. El mejor ejemplo es el presidente Macri. El presidente Macri logró una excelente relación con Xi Jinping, con Trump, con Bolsonaro, con los principales dirigentes europeos, pero hubo fallas y errores que él mismo reconoce en el manejo local. Entonces eso no alcanza. O sea, lo determinante para una política exterior buena
es que resolvamos los problemas internos. Es decir, cuando nosotros logremos alinear los planetas, generar revalorización de nuestro peso, estabilidad económica, crecimiento, generación, por supuesto, de empleo y de inversiones, la política externa es muy fácil de resolver. Pero, entonces, Aguilar, es difícil pensar, obviamente es contrafáctico, si no hubiese estado Trump en la presidencia, el desembolso, el apoyo que le dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina. yo no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que con cualquier presidente de Estados Unidos hubiese sido exactamente igual el apoyo? Yo creo que hubiéramos tenido ese apoyo. Yo creo que magnificamos esa influencia externa, como ahora cuando pensamos que China es una alternativa. Yo he trabajado muy intensamente un periodo, porque tenemos 16 años de continuidad en la relación con China. La inaugura en términos dinámicos la presidencia de Néstor Kirchner en el 2004, en el primer acuerdo estratégico de asociación. Hay 16 años. El presidente Macri y yo como embajador representamos solo 4 de esos 16. Ahora, una cosa es que sea un socio fundamental, como lo es para Chile, para Uruguay, para Brasil, sin lugar a duda, pero no es una alternativa. Es complementario a las relaciones con el resto del mundo. Inventar una alternativa a China es un error. ¿Ustedes creen de la teoría, Diego, de que Trump prefería que reelija a Macri y por eso le da su apoyo? Porque veía del otro lado yo creo que esto es un no aliado. Yo creo que esto es un invento. Eso de maximizar las amistades personales. Un presidente ve 1, 2 veces en el curso de toda una presidencia al otro. Entonces se magnifican los abrazos, los besos. Hemos visto, de hecho, eso con Macri, y en la gira que hizo el presidente Fernández hemos visto los mismos abrazos, la misma alfombra roja. No hay que confundir el protocolo con la sustancia. Es gente que no se conoce. Entonces, magnificar estas anécdotas es muy argentino para construir esta suerte tipo de fantasía. De fantasías, Jorge, que además nos miran mal. Una mirada de Jorge y ya vuelvo con Adrián Sacchi, los incidentes y lo que está viviendo Adrián en Washington y lo que pasa acá arriba en Nueva York. Jorge. La Argentina es un país de mediana importancia, cuyo campo de acción geopolítica es exclusivamente en América del Sur. Lo que esto significa es que la relación estratégica internacional más relevante que la Argentina tiene no es con Estados Unidos, sino con Brasil. Exacto. Y a través de Brasil y con la mediación de Brasil es que la Argentina establece un vínculo con los grandes poderes de la Tierra, especialmente con Estados Unidos. En otros términos, la pregunta sobre qué le conviene más a la Argentina, si el triunfo de Trump o el gobierno de Biden, la respuesta es, para la Argentina como país, como nación, es absolutamente indiferente quién gobierna Estados Unidos, porque ya sea que gobierne Trump o gobierne Biden, su interés está presente en Washington junto con el presidente Trump o en su caso con el presidente Biden. Pero lo fundamental para la inserción internacional de la Argentina no es lo que hace en Washington, sino lo que hace en Brasil. Está claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí suscribe el embajador Aguilar. Totalmente. Jorge, le agradecemos muchísimo. Un placer haberlo tenido estos minutos esta noche aquí en 4 días. Hasta luego. Muchas gracias. Vuelvo a lo que pasa acá arriba en Nueva York. Van a ver ustedes lo que está sucediendo en las calles. Ahí Ezequiel me ayuda a contarles que hay movilizaciones en distintas ciudades. Y ya voy a ir a Washington con Adrián Sack. Pero dame primero las imágenes nuevamente de Nueva York, de lo que está sucediendo en las calles, que es lo que estamos viendo. Una movilización que en principio, Ezequiel, parece pacífica. Pacífica por pero el que centro va ganando de las Manhattan, calles, Paco, ¿no? Exactamente, se iba sumando gente. Recién leía 2 columnas allí en Manhattan. Había una columna que se estaba acercando, iba de camino a las Trump Tower, que Adrián por ahí me puede corregir, pero ayer hubo una manifestación justamente que terminó violentamente con 25 arrestos, golpes de puño, decomisaron cuchillos y líquidos inflamables por parte de la policía. Tuvo que secuestrar a los manifestantes. Ahí lo que se ve mucha juventud, ¿no, Ezequiel? Mucha juventud movilizada, por supuesto, relacionada con el Partido Demócrata, porque esto ocurrió. Ni bien Trump expresó a viva voz que desconocía por ahora el triunfo de Biden. Ni bien encaminó la estrategia legal, la gente empezó a salir a la calle, ¿no? Me quedo pensando con algunas de las cosas que planteaba recién Jorge Castro, que suscribía el embajador Aguilar, esta idea de un proceso revolucionario en los Estados Unidos. Usted hacía como una línea de tiempo, embajador, ¿no? Que empezaba con la guerra civil y que pasaba por los grandes conflictos de los 60, el rechazo a Vietnam y las grandes luchas por los derechos civiles, y ahora esto. O sea, 3
en 250 años de historia. Ahora estoy preparando una información urgente porque hay una información de último momento en los Estados Unidos. Mientras la preparamos, voy a Adrián Saca a Washington. Adrián, te escucho a ver qué tenés. Bueno, aquí lo que tengo es que se sigue, desde que hablamos la otra vez hasta ahora, se sigue haciendo cada vez más pequeña, se sigue estrechando la distancia que hay entre Donald Trump y Joe Biden. Está perdiendo su ventaja en Georgia, que es este estado que hoy mismo puede terminar su escrutinio porque ya fueron escrutados el 99.5% de los votos. Es muy poquito lo que falta y es dramático como nunca prácticamente ha sucedido aquí en los Estados Unidos a este nivel de conteo de voto por voto en un estado solo, sacando por supuesto lo que pasó en el 2000 con Florida, en la recordada elección entre Al Gore y George Bush hijo. Pero hoy mismo, atención, que si se ganan algunos de estos estados, particularmente el de Georgia, que es el que más claro lo tiene porque está más cercano al 100% del escrutinio, hoy mismo se puede declarar ganador Joe Biden. Por eso hay que estar muy atento a lo que pueda pasar en las calles. Claro. También pero de vos crees, otras ciudades, no solamente de Nueva York. Adrián, Sí. ¿vos crees que hoy puede haber una resolución esta misma noche? Bueno, sí, con que gane un solo de los estados, de los 4 estados que están particularmente en pelea, en definición, ahora su escrutinio, ya alcanza para que Joe Biden llegue a los 270 electores, teniendo en cuenta sobre todo que, considerando que Arizona es un estado azul, ya esto cada vez se discute menos, ¿no? Adri, pero quédate pues, un sí minutito puede pasar ahí. esta noche. Quédate Sí. un minutito ahí que hay información urgente de último momento, la está preparando Spillman. Ya habló Donald Trump. Ya hace minutos ha generado que la propia gente se vuelque a la calle con declaraciones muy contundentes. Si cuentan los votos legales, gané fácilmente. Si cuentan los ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Ahora, quien acaba de hablar es Joe Biden, Ezequiel. Y el candidato a presidente del Partido Demócrata acaba de tuitear, hace apenas 10 minutos, Keep the faith, folks, que significa mantengan la fe, gente, pueblo. A eso se refiere Joe Biden, que acaba de tuitear que mantengan la fe todos los militantes, todos los dirigentes demócratas que están, como contamos recién, Facu, en los 4 estados hay centros de cómputos, como ocurría acá en Argentina en cualquier elección, y hubo varios cruces, sobre todo ayer en Filadelfia, en Pensilvania, uno de los estados más reñidos, hubo cruces entre los demócratas y los republicanos. Por eso este tweet, Keep the faith, folks, mantengan la fe, de Joe Biden, el candidato demócrata. Bueno, pareciera, Ezequiel, embajador Guelar, pareciera que uno habla como el ganador y otro habla como el perdedor, ¿no? Uno salió primero a explicar, a denunciar fraude y otro pide Uno fe. está diciendo, contemos los votos tranquilos, cuando estén certificados, ahí aparecerá un ganador. Y el presidente que está diciendo, paremos el conteo, impugnemos los conteos. Está muy claro quién es el ganador. De hecho, hace un ratito Joe Biden había tuiteado, antes de que comencemos el programa, nadie nos va a sacar nuestra democracia, ni ahora ni nunca, en clara alusión a las palabras de Trump. Esa fue la primera respuesta, y ahora que mantengan la fe, eso es lo que planteó a la ciudadanía Joe Biden, el candidato demócrata. Facundo, hay que ver qué pasa en los estados que recién marcaba Adrián, porque continúa el recuento de votos a esta hora. Pasaron más de 2 días, casi 2 días de la elección, y todavía no hay resultados. Sí, esta es la declaración de, en este momento, de Joe Recordemos, Biden. ¿no? Hoy Adrián Sack ponía un ejemplo para los que son más futboleros, fácil de entender, es una definición por penales. Y acá el que pateó todos los penales bien fue Biden. Y si erra uno, o mejor dicho, si Biden mete un gol más, que esto quiere decir, si gana cualquiera de los estados que está el recuento pendiente, esto es game over, Adrián, ¿no es así? Sí. Digamos que no puede errar ningún penal Trump. Tiene que meter todos los resultados que están pendientes en este momento, incluido el de Pensilvania, que va a demorar varios días porque justamente los votos por correo siguen llegando días después de la elección, con la única validez que pueden tener es
que tengan, el único requisito para que sean válidos es que estén firmados y sellados antes del día de la elección, ¿no? A las 5 de la tarde, antes del 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Todos esos votos son válidos según una resolución de la Corte misma de Pensilvania. Embajador, entonces, ¿qué tipo, esto es lo que puede llegar a demorar la ¿qué tipo de liderazgo es el que intentó ejercer Donald Trump? ¿Que fue un liderazgo que terminó siendo su propia trampa? No, él expresó lo que bien decía Jorge Castro, es decir, este fenómeno de lo que de alguna forma aprendimos aquí, que era el 1%, pese a que la verdad Trump es del 1% de Manhattan y de Wall Street, había un gran rechazo de gran parte de la población planteando aquí estamos yendo para atrás. Claro. Estamos gastando plata en aliados que no nos interesan, estamos compitiendo en cosas que no nos interesan, estamos trasladando trabajo hacia el exterior, deteriorando la creación de empleo, estamos dejando que nos invadan los inmigrantes. Es decir, todo este pensamiento no tenía un abanderado de primer nivel. Ahora lo tuvo. Lo tuvo, Ahora efectivamente. le duró 4 años, supuestamente, ¿no? Sí, pero esto no quita la causa. O sea, el problema está, la sociedad está fragmentada, esto genera un problema que va a ser el gran desafío del presidente electo si se confirma Biden, que es un gran proceso de sanación. Claro. Para poder intentar, él es un presidente de transición, por edad, por perfil bajo, etcétera. Es un presidente indudablemente de transición. De hecho dijo, perdón, tengo entendido, Aguilar, que dijo que iba a ir por un solo periodo. Algo ya lo anunció. Exactamente. Ya lo anunció. Yo le quiero dar acá a la derecha a Adrián Sack, voy a volver seguramente con Adrián, porque desde el primer día que empezamos a tocar el tema de elecciones en Estados Unidos, Adrián se concentró más en Biden que en Trump, diciendo el enigma que es Biden. Un hombre que nunca gobernó absolutamente nada y que llega a los 77. 77, 78 años. Si es que efectivamente llega. Ya voy a volver con Adrián. Voy a saludar a Isadora Velázquez, que es analista política, está en Miami. Isadora, ¿cómo te va? Facundo Pastor aquí en Buenos Aires en 4 días. ¿Cómo andás? Buenas, Facundo, bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias por estar esta noche. Tu primera mirada allí desde la Florida. En la Florida nos asustó un poco porque la realidad es que anoche cuando cerró el día, bueno, no anoche, el martes cuando cerró el día, muchos pensábamos que Trump iba a ser la persona que nos iba a durar 4 años más, pero ahora vemos que es un cambio grande. En la Florida ya hemos aceptado los resultados de que puede ser que a futuro nuestro presidente vuelva a la normalidad y sea Joe Biden. Pero es interesante cómo se ve en las calles, porque la Florida en sí es un estado bastante republicano, pero el apoyo a Biden se mantiene neutral. Claro, cuando empezábamos a ver cómo se iban pintando el mapa norteamericano, y aparte la Florida es un lugar muy querido por los argentinos, hay muchos argentinos viviendo en esa zona, y de repente vimos que esa colita del mapa se pintó de azul. Fue una sorpresa, ¿no? Tal vez una sorpresa para la gente afuera, pero no para los locales. Creo que el embajador va a estar de acuerdo conmigo cuando sabe que la Florida constantemente ha sido un estado republicano, un estado que apoya al republicano, y me atrevo a decir que gran apoyo a ese partido republicano viene del latinoamericano, porque a diferencia de lo que se puede ver de afuera, el voto latinoamericano acá en los Estados Unidos no es un voto por igual entre todos los hispanos que están aquí. Y eso fue tal vez una diferencia que hizo que la Florida vaya nuevamente a republicano como ha sido constantemente. Claro, y la zona de Miami sí se pinta ahí de demócrata. Lo que vemos constantemente es que zonas como Miami, Broward y West Palm Beach tienden a ser Orlando, demócratas. ¿no? Tampa y Orlando es interesante. Te hablo como puertorriqueña aquí. Te confieso que pensé que iba a ser más demócrata aún. Y me llamó la atención de que no lo fue por completo. El voto puertorriqueño ahí estuvo un poco dividido. Y nuevamente va la retórica de que no todo el latino piensa igual. Y tal vez en la Florida el Partido Demócrata por lo menos no lo supo manejar, distinguiendo cómo cada latinoamericano es diferente. Claro. Ahora, vemos arriba, mientras vos estás hablando en una de las partes de la pantalla, arriba vemos Manhattan con mucha gente movilizada. ¿Está pasando lo mismo en ciudades de la Florida o allí se vive de otra manera? Se vive de otra manera. Aquí, nuevamente, ya creo que lo hemos aceptado porque como nuestro estado contó los votos tempranos de una manera tan temprana también, mientras se iban recibiendo, se iban contando, no fue para nosotros en sí una gran sorpresa. Es más, la sorpresa, me atrevo a decir, fue al principio del conteo del voto, cuando tuvimos la pequeña esperanza que por algún momento llegara a ganar Biden.
Por ende, como ya se aceptó localmente y aquí hubo una gran variedad de elecciones, por lo menos se ganaron algunos puestos demócratas, se ganaron algunos puestos republicanos, el ambiente en la Florida en general está tranquilo. Lo que vemos en el resto de los Estados Unidos no es así. Claro, claro. Y se ve que hay ciudades de Estados Unidos, de estados importantes, con mucha ebullición, como lo que estamos viendo en Manhattan. Creo que más que nada lo podemos sentir en estados donde ya están las demandas pendientes, por lo menos en estados como Pensilvania, sí, en la ciudad de Filadelfia tal vez no está tan activa como está Manhattan, pero sí hay cierta petición de que se conten todos los votos. Y en lugares como Las Vegas, que también es un lugar de alta metrópolis con varias personas, también hay una movilización. Nuevamente se ha mantenido pacífica, no ha sido tal vez tan grande como la que estamos viendo en Manhattan, pero sí estamos viendo personas que han salido a las calles a enfatizar que se cuenten todos los votos. Claro. O sea que, de alguna manera, lo que planteó Trump, que me imagino habrá sido el discurso, después quedará para el análisis televisivo, pero habrá sido el discurso con más audiencia, por lo menos de la historia reciente, porque el mundo miraba efectivamente lo que dijo Trump. ¿Cómo lo notaste, Isadora, vos que analizás políticamente y que conocés, obviamente, al propio Trump y a Biden y a las figuras norteamericanas? ¿Lo viste golpeado? Lo vi como alguien que repite una retórica constante. Él había dicho de antemano que iba a pelear estas elecciones, no importa qué, y ahora se vio con que mientras va perdiendo, me atrevo a decir que es el presidente tal vez de la historia y que el embajador me corrija, pero que en vez de decir que cuenten los votos, está diciendo que no los cuenten. Claro. Así que lo que dijo no me asombró, es algo que esperábamos, algo triste de escuchar de un presidente, pero algo que se esperaba de un presidente como él. Isadora, ha sido un placer escucharte. Siempre un gusto. ¿De qué parte de Puerto Rico sos? De Carolina, la tierra de gigantes. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en la televisión argentina. Gracias a ti. Gracias, un placer. Vamos a otra imagen que quiero mostrarles y la quiero conversar también con el embajador Guelar, que es esta imagen de la cual vamos a contar algunos detalles, porque el mundo está verdaderamente en un momento apasionante entre la pandemia, entre, para mí, un silencio, ahora le voy a preguntar al embajador, llamativo por parte de China, que ha sido por ahí la primera protagonista de esta pandemia y después lentamente empezó a desaparecer. Y ahora la Argentina, que queda ante estos dos líderes. Mañana va a haber información muy importante. Ahí ayúdame, Ezequiel, con datos, porque Alberto Fernández va a mantener una conferencia con Vladimir Putin de cara a lo que podría llegar a ser el plan de vacunación del Sputnik V, en el que la Argentina obviamente va a formar parte, según se está, Ezequiel, informando oficialmente, ¿no? Sí, así es, Facundo. Va a ser mañana a la mañana, y participaría también el gobernador Axel Kicillof. Básicamente van a charlar de esta vacuna rusa, luego del viaje que hizo la viceministra de Salud, Carla Bisotti, con una asesora presidencial para empezar a adentrarse en este tema. Y recordemos que la vacuna rusa es la primera vacuna que ya ingresó en el ANMAT para que las autoridades argentinas empiecen a evaluar su desarrollo, Facu. Así que va a ser muy relevante la charla que mañana tenga Putin con el presidente argentino. Bueno, es llamativo este encuentro y hay estos datos centrales sobre el Sputnik V. No será una vacuna aparentemente obligatoria. Esto es lo que está trascendiendo de distintas fuentes que fuimos consultando hoy. Ninguna vacuna, en principio, Facu, contra el COVID van a ser obligatorias en una primera etapa. Eso te iba a decir, Ezequiel. Hay como una intención posterior de que de repente aparezca en algún plan de vacunación. ¿Va a ser gratuita? Como todas, eso lo está diciendo el gobierno. Gratuita la paga el Estado, ¿no? Gratuita obviamente para el vacunado. Gratuita para todos nosotros, en realidad lo va a pagar el Estado. Claro, primera tanda. Hay un objetivo principal inicial de vacunar a 5 millones de personas. Se habla de una doble dosis, una dosis dada inicialmente y 21 días después una segunda dosis. Y este objetivo, inicialmente 10 millones de vacunados en diciembre, ¿se llegará? Es una incógnita. La logística para eso, Facu, es muy complicada. Y un segundo objetivo que es tratar de completar los 25 millones de vacunas. ¿Está bien que la Argentina se asocie en este punto con Vladimir Putin? Yo creo que esto no es asociarse con Putin. Creo que en esto es un tema de salud pública. Creo que tenemos que sacarlo de un debate político. Esto lo pienso yo personalmente. Que lo importante es que la vacuna sea buena. Sí, que sea la china, la de Oxford, la que sea. Yo creo que a priori uno no puede plantear que la china o la rusa o la de Oxford. ¿Se vacunaría, Diego, con la Sputnik V? Quiero ver cuál es la información. Yo no lo sé, haré un juicio y lo consultaré, la verdad, con mi médico, en mi caso. Ahora, lo que creo que lo único que hay que priorizar en esto es que efectivamente se tomen todos los recaudos, que la vacuna, que puede ser china, que puede ser rusa, que puede ser inglesa, sea buena.
y esto obviamente los que no somos médicos o infectólogos, Lógico. no tenemos elementos de juicio propio. Vamos a caer en el consejo de nuestro médico. Creo que es la única prioridad. A mi juicio no hay que ponerla en el debate político, priorizar la posibilidad de inmunizar cuanto antes a la población, por supuesto con una vacuna Seguro. que hoy se puede analizar que nos dé seguridades máximas. Seguro. Ezequiel, confirmame algunos datos más. ¿Mañana a qué hora es la reunión? Mañana es la reunión a la mañana, 9:30 de la mañana, creo que está agendada entre las 9 y las 9:30 de la mañana. Primera mañana porque después viene una reunión donde va a estar Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, donde va a haber un cambio de modalidad por primera vez. Facundo, se sale del aislamiento preventivo ¿Podemos decir obligatorio. que mañana se termina la cuarentena formalmente? Mañana se termina A ver. la cuarentena. Rápidamente, 10 Dato- horas. datos. Esto va a ser después de la charla del presidente con Putin. Foto, de nuevo, institucional entre los tres. Luego, Kicillof por su lado y Larreta por su lado van a anunciar nuevas flexibilizaciones. Se termina el ASPO, el aislamiento social preventivo ¿Y qué comienza? obligatoria. Y comienza una nueva etapa donde la clave, olvídate la palabra dispo, es que tanto Kicillof como Larreta van a tener margen de maniobra y no van a tener que preguntarle al gobierno nacional si pueden tener más flexibilizaciones. Criterio por distrito y mucho cuidado personal. Exactamente. Entre otras cosas, todas las actividades al 50% de la capacidad es una de las cosas que ya se está hablando. Por ejemplo, el regreso de actividades que tienen que ver con el esparcimiento y los entretenimientos. Bien, buena data, ese, gracias. Adrián Sack, el cierre desde los Estados Unidos y luego lo saludo al embajador Gelar. Adri, es tuyo el cierre, dale. Sí, bueno, mientras estamos esperando justamente los datos sobre los distintos estados, particularmente el de Georgia y el de Nevada, hay otro dato que es lo que estábamos hablando recién, lo que estaban hablando en estudios acerca del COVID. Ha sido el peor día histórico en cuanto a cantidad de nuevos infectados, 103.000 en un solo día. Y esto, bueno, es el peor número que supera incluso al peor momento de la pandemia en marzo y abril. Es un tema que ha quedado totalmente tapado por las elecciones, pero la situación va de mal en peor aquí en los Estados Unidos. Bien. Adri, gracias. Has tenido una paciencia enorme. Seguramente nos vamos a tener que seguir viendo mañana tempranito a la mañana. ¿Está durmiendo? ¿Saca algunas horas? 3 horas por día duerme. 3 horas. Como Neustad. Como Bernie cuando estaba en medio de una toma, ¿no? ¿Te acuerdas, Diego? Ezequiel es muy Mirá, joven. No me me acuerdo. saqué una madera terciada para apuntalarme acá atrás, porque en cualquier momento me caigo. Digo, pero, Andá a descansar, pero gracias. bueno, ya vamos, queda un programa más todavía. Una Gracias. más. Nos Gracias. vemos. Embajador Gelar, muchísimas gracias por estar Muchas aquí esta gracias noche. Un por la- placer como siempre. Gracias por la invitación. Gracias. Dato final, 1.030.000 personas se han recuperado de COVID en la Argentina. Es el otro dato que queremos dar. 1.030.137 recuperados. Se quedan en la pantalla A24. Le mando un saludo grande a Babi, que está por ahí atrás, que ha sufrido una situación de inseguridad fuerte hoy. Seguramente ahora la va a explicar. Me cuenta que está bien, ¿no? Ahora va a entrar. Chau, hasta el lunes a las 22 horas con 4 días. Gracias por acompañarnos. Chau.